Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Desde muy temprano, el pensamiento humano intentó comprender qué hace posible la existencia de un mundo ordenado. Algunas de esas indagaciones se centraron en la jerarquía del cosmos, otras en su belleza o su armonía, otras en el nacimiento de los primeros seres. Pero existe una anterior a todas ellas, la pregunta por la posibilidad misma de la existencia del mundo. ¿Qué es lo que sostiene el universo y su devenir y evita su colapso? No se trata de una cuestión distante. Toda forma de vida humana se apoya sin saberlo en ese mismo problema. Antes de los dioses olímpicos, antes incluso de que la conciencia encontrara palabras para describirse, los griegos dieron una respuesta mítica a esa pregunta. Algo o alguien debía sostener el espacio mismo en que la vida se desplegara sin disolverse. Esa exigencia de un sostén no quedó formulada de manera abstracta. En la mitología griega tomó forma en una figura concreta. Entre todas las figuras del mito, pocas han quedado tan fijadas en una sola imagen como Atlas, el titán que sostiene el cielo sobre sus hombros. Su nombre quedó asociado a una carga persistente, a una resistencia continua, al sostenimiento de un peso inmóvil. Sin embargo, esa imagen es más reciente que el mito. En las formulaciones más antiguas, Atlas no aparece como una figura ya fijada e inmóvil, sino inserto en la dinámica cosmogónica de la estirpe titánica. Hijo del titán Japeto y de una Oceánide, Asia o Clímenes según la versión, es hermano de Epimeteo, Menetio y Prometeo, figuras centrales del ciclo titánico. Su pertenencia a esa constelación lo sitúa en un plano anterior al orden olímpico y al relato heroico. Los textos más antiguos no se refieren al peso del globo terrestre, tal como lo imagina la iconografía moderna. Hablan de la bóveda celeste. Atlas no carga una esfera mineral, sino que sostiene la arquitectura del cielo, impidiendo que el cielo y la tierra vuelvan a unirse y preservando la separación que hace posible el orden del mundo. A diferencia de sus hermanos, Atlas no dialoga con los dioses ni con los hombres. El mito no lo presenta como portador de técnicas, fundador de ciudades, ni como figura de desafío frente al orden olímpico. No se conservan palabras suyas ni rasgos de interioridad individual. Lo que permanece es su gesto, un cuerpo inclinado hacia la tierra y tenso hacia el cielo, sostenido en un esfuerzo sin término. Esa ausencia de psicología no responde a una carencia narrativa, forma parte del sentido del mito. Atlas representa una función esencial que no se manifiesta en acciones visibles ni en rasgos subjetivos, sino en el sostenimiento continuo de las bases estructurantes. En la Teogonía de Hesíodo, el poeta lo presenta sosteniendo la bóveda celeste con la cabeza y las manos inquebrantable en los confines de la tierra. Atlas aparece fijado en una tarea necesaria para la continuidad del mundo. Su lugar se sitúa en el extremo occidental, en el punto de contacto entre cielo y tierra, y su función consiste en mantener abierta esa separación. En la tradición posterior, la figura adquiere matices distintos. Apolodoro en su biblioteca mitológica conserva la versión de Hesíodo, pero añade una determinación espacial. Atlas sostiene la bóveda celeste en los extremos del mundo, más allá de las columnas de Heracles. En la cosmografía griega arcaica, el océano es concebido como la corriente que circunvala el mundo y marca su límite exterior. El horizonte occidental señala el punto en que el mundo habitable se interrumpe, y ese borde funciona como frontera
entre el ámbito humano y el dominio de lo divino. En Píndaro, la figura de Atlas se desplaza hacia un registro genealógico. En la Oda Pítica IV, el titán aparece como ancestro de linajes vinculados al extremo occidental del mundo. A Atlas se le atribuye la paternidad de las Hespérides, las ninfas encargadas del jardín de las manzanas de oro, y de otros seres primigenios asociados a los orígenes del orden mítico. La función del portador se mantiene, pero queda integrada en una lógica de descendencia y continuidad. Atlas sostiene el mundo y al mismo tiempo aparece como fuente de una genealogía que prolonga ese orden en el tiempo. En época helenística y romana, la figura de Atlas es reelaborada en un registro distinto. En las Metamorfosis de Ovidio, Atlas deja de ser presentado únicamente como sostén cósmico y aparece como rey. El relato se articula en torno a un episodio concreto. Atlas rechaza la hospitalidad a Perseo, quien en respuesta le muestra la cabeza de Medusa. El titán queda entonces transformado en montaña. La tarea que en la tradición arcaica se expresaba como sostén del cielo, adopta aquí la forma de una fijación corporal definitiva. La función permanece y se inscribe en un plano distinto, pero añade con ello una capa adicional simbólica. La figura de Atlas se transforma desde esta configuración geográfica en mediador entre planos. En Ovidio, la figura de Atlas adquiere algunos rasgos mínimos de vida individual, que se traducen en acción y encuentran su resolución en una pena que debe pagar. En los relatos del ciclo Heraclio, conservados por Apolodoro y por el Pseudo Higinio en las fábulas, el mito muestra un rasgo singular: la suspensión momentánea de su tarea de sostén cósmico. Heracles, en el curso de sus trabajos, debe obtener las manzanas del jardín de las Hespérides y acuerda con Atlas un intercambio. El titán irá a buscarlas mientras el héroe sostiene la bóveda celeste. Por un instante, la carga cambia de manos y la función queda desplazada. Atlas experimenta una breve liberación de su carga, mientras Heracles ocupa su lugar. A su regreso intenta evadirse de su responsabilidad, pero Heracles lo engaña pidiéndole que sostenga el cielo solo un instante para acomodar su manto. La función vuelve así a su portador original. El mito subraya el carácter ineludible de la tarea, que puede ser asumida provisionalmente por otro, pero no transferida de manera definitiva. En todos los relatos antiguos, la función de Atlas permanece invariable. Ninguna versión del mito pone en cuestión esa función, ni imagina un mundo posible sin ella. Lo que varía no es la tarea, sino el modo en el que Atlas queda incorporado a esa función. Es en ese desplazamiento narrativo donde se concentra la riqueza simbólica del mito. A través de estas variaciones emerge una ambigüedad característica: el entrelazamiento no diferenciado entre función y castigo. En algunos relatos la función aparece como ontológica, es decir, tan fundante que no puede dejar de cumplirse. En ese registro, la figura que la ejecuta se vuelve impersonal. No requiere rasgos psicológicos ni biográficos, porque su sentido no reside en una interioridad, sino en la tarea misma. En otros casos, la función adopta la forma de una pena generalizada, vinculada al pasaje del orden titánico, que es el orden cósmico anterior al olímpico, en el que las figuras del régimen vencido quedan fijadas en tareas estructurales. Más adelante, cuando el mito se vuelve más antropomórfico, aparece la idea de culpa individual y la función se reescribe como consecuencia de una acción. En todos los casos, sin embargo, la función se presenta como una actividad sufriente. En ese sufrimiento se entrama en la dimensión de castigo y la condición de función eterna e indelegable. La tarea no conoce descanso ni alternancia. Es continua, total y excluyente. Ese esfuerzo de carácter sobrenatural no retiene para sí ningún tipo de reconocimiento ni agradecimiento. Paradójicamente, su importancia se acompaña de una forma extrema de invisibilidad. Diversos estudios modernos han reconocido en la figura de Atlas una clave estructural del pensamiento mítico griego.
En la lectura de Walter Otto, filólogo y pensador alemán de la religión griega, el mito constituye una forma de conocimiento en la que se manifiesta la forma misma del mundo. Esa forma no remite a ideas abstractas ni a construcciones simbólicas elaboradas por el ser humano, sino al modo objetivo en que la realidad está dispuesta, una configuración previa que hace posible que el mundo exista como mundo. Otto designa esta dimensión como lo sagrado, es decir, el orden originario que se impone en la disposición misma de la realidad con anterior al tiempo histórico. El mito presenta ese orden de manera directa, haciendo visibles sus configuraciones fundamentales a través de las figuras que el mito presenta. Atlas pertenece plenamente a ese registro. Su figura expresa una función constitutiva, cuya significación reside en la estabilidad y la permanencia, en ser base y cimiento del cosmos. Atlas sostiene el orden del mundo que hace posible toda acción, todo devenir y toda historia. En un plano existencial, la lectura de Otto permite reconocer la importancia de todo aquello que sostiene la vida sin hacerse visible. El hecho de que el cielo no caiga sobre la tierra, de que el suelo permanezca firme bajo los pies, de que el mundo conserve una disposición estable en la que los cuerpos pueden moverse, orientarse y detenerse, no depende de la voluntad individual. El mundo se mantiene operativo porque ciertas estructuras permanecen. Esa confianza tácita en la continuidad de lo básico, en que lo fundamental seguirá ahí, constituye una experiencia elemental del orden. Atlas encarna precisamente esa dimensión, la estabilidad invisible, constante y sin fallo, de un orden básico que hace posible que la vida se desarrolle. Por su parte, para el historiador de la religión y de la mitología griega Karl Kerenci, el mito griego se comprende como una configuración viva de figuras cuyas relaciones conforman un universo dotado de consistencia propia. Es decir, que el mito presenta la manifestación de una existencia concreta. En ese universo las figuras míticas se definen por las relaciones que mantienen entre sí, determinadas por su genealogía, su posición y su campo de acción dentro del conjunto al que pertenecen. El significado de cada figura emerge de su pertenencia a esa constelación y del lugar que ocupan en ella. Es por ello que el autor no considera a Atlas como una figura aislada, sino como parte de un entramado genealógico y relacional que incluye a sus hermanos titánicos y en particular a Prometeo. El sentido de la función de Atlas se define así en relación con ese conjunto y de manera privilegiada en el contraste y la complementariedad con la figura prometeica. Dentro de esa constelación, Atlas encarna la condición estructural del mundo como espacio habitable. Su función consiste en sostener el ámbito en que la vida puede desplegarse. Prometeo, en cambio, introduce el fuego y la técnica. Kerenci subraya que ambos gestos se complementan. Uno establece el espacio del mundo, el otro inaugura la posibilidad de la acción humana dentro de ese espacio. Sin el sostén que Atlas encarna, la iniciativa prometeica carecería de un lugar donde operar. Desde esta perspectiva, Atlas representa una fuerza originaria de estabilización, anterior a la historia y a la cultura. Su función se orienta hacia la permanencia del mundo como base de toda experiencia. Atlas sostiene la posibilidad misma de que haya mundo antes de que el ser humano lo transforme. En Kerenci, la figura de Atlas permite pensar la condición simbólica del habitar humano. La acción, la técnica y la iniciativa no se despliegan en un vacío, sino dentro de un mundo previamente configurado como espacio estable. El ser humano puede actuar porque ya se encuentra situado en él. Atlas encarna esa condición previa del habitar, hacer posible que el mundo sea un lugar. En ese marco, la acción prometeica no inaugura el mundo, sino que lo presupone. La experiencia humana del hacer se apoya siempre en un sostén que no participa de la acción, pero la hace viable. En un registro distinto, Jane Hillman, psicólogo analítico y pensador post-jungiano, introduce la noción de peso anímico
para dar cuenta de una dimensión estructural de la vida psíquica. Con esta expresión Hillman alude a aquello que confiere gravedad, continuidad y forma a la existencia. Un conjunto de determinaciones que no se eligen libremente, pero que orientan el curso de una vida y le otorgan consistencia. El peso anímico no aparece como algo accidental ni transitorio. Se manifiestan responsabilidades asumidas, vínculos duraderos, tareas persistentes y configuraciones vitales que imprimen dirección, límite y coherencia a la experiencia psíquica. Estos elementos no operan como episodios aislados, sino como ejes organizadores que sostienen la continuidad de la identidad a lo largo del tiempo. En una lectura basada en lo anterior, la figura de Atlas permite revisar ciertas concepciones contemporáneas que privilegian el cambio permanente y las prácticas orientadas a la disolución del yo, confundiendo planos y perdiendo de vista órdenes y jerarquías estructurales. Es decir, que se pone en primer plano las estructuras que permanecen y garantizan estabilidad y coherencia, frente a una sucesión de rupturas que solo adquieren sentido cuando se integran en un proceso consciente, sostenido por un conocimiento riguroso de la arquitectura del complejo sistema psíquico humano. Desde esta perspectiva, la figura de Atlas adquiere un valor simbólico preciso. Encarna una dimensión anímica que sostiene la forma de la vida psíquica, no como conflicto a resolver ni como patología, sino como condición de estabilidad. Sin esa dimensión de gravedad anímica, la experiencia interior pierde forma y continuidad y queda expuesta a la dispersión. Por todo esto, no resulta sorprendente que el mito de Atlas haya conservado una presencia iconográfica tan nítida a lo largo de los siglos. Incluso quienes desconocen su genealogía titánica o el ciclo cosmogónico al que pertenece, retienen una imagen esencial: un ser poderoso que sostiene el mundo. Esa persistencia no se debe a hazañas heroicas, combates memorables ni enseñanzas doctrinarias, sino a una proeza silenciosa y constante. No fascina por lo que hace, sino por lo que permite. Y es precisamente ese contraste entre la fuerza que la imagen exhibe y su inmovilidad lo que lo convierte en una figura arquetípica singular. Su visibilidad simbólica extrema remite paradójicamente a aquello que casi nunca se mira: la función invisible que hace posible que todo permanezca en pie. Posiblemente el mito conserve su vigencia como una advertencia. La pérdida de la noción de lo histórico, de lo genealógico, de lo ancestral, en sus planos ontológico, antropológico y psicológico, constituye un riesgo estructural. En primer lugar, debilita el vínculo con lo trascendente, como referencia de origen, y con ello se pierde el criterio que ordena lo esencial y lo accesorio en la vida humana. En segundo término, se borra la conciencia del largo proceso a través del cual la especie llegó hasta aquí. Un recorrido irregular, con rupturas y retrocesos, y no siempre justo para todos, pero que permitió la emergencia de condiciones relativamente estables para la vida, la creación y la posibilidad de no vivir bajo la amenaza permanente de la enfermedad o la muerte, y en especial el distanciamiento estructural de las fuerzas compulsivas de los instintos. En el plano individual, esa misma pérdida se expresa como el olvido del esfuerzo acumulado de generaciones, y en el social, de la importancia de la comunidad, que a través de sus diversas funciones sostienen la existencia cotidiana. En todos los casos, el efecto converge en un mismo punto. Se pierde el registro de lo fundante, porque su modo de existencia no adopta la forma de una causa visible. En el plano ontológico, el mito de Atlas permite pensar simbólicamente la apertura del espacio específicamente humano. Al sostener la separación entre cielo y tierra, Atlas hace posible un mundo diferenciado, ya no ocupado de manera inmediata por lo divino, lo titánico o cualquier fuerza no humana. Sin esa distancia no habría un topos en el que la vida humana pueda desplegarse y crecer. Sin embargo, concebir esa distancia como permanente y autofundada implica negar el origen del que procede. Es en ese punto donde la figura de Atlas adquiere también el valor simbólico de Axis Mundi, expresado en su condición de montaña cósmica. Atlas no solo separa,
mantiene activo el eje vertical que vincula los planos de la existencia. Cuando ese eje es omitido, el ser humano pierde las coordenadas que organizan el sentido, y el mundo queda reducido a una superficie horizontal sin orientación ni fundamento. En el plano antropológico, la figura de Atlas permite pensar un tránsito decisivo en la historia humana. El pasaje desde una relación indiferenciada con el cosmos hacia una forma de existencia en la que la separación se vuelve condición de posibilidad del yo. En un estadio arcaico, naturaleza, mundo y conciencia no se distinguen con claridad. El ser humano se experimenta inmerso en un todo continuo que no requiere mediaciones simbólicas. El mito inscribe la ruptura de esa indistinción mediante la instauración de una distancia estructural. Atlas sostiene esa distancia y al hacerlo, inaugura el ámbito en el que puede emerger una identidad diferenciada, sin disolverse en el conjunto indiferenciado. Desde esta perspectiva, el símbolo de Atlas representa un patrón recurrente del proceso de humanización que permanece vigente hasta hoy. La experiencia humana oscila de manera constante entre la fusión con el entorno y el ejercicio y mantenimiento de la conciencia vigílica y diferenciada. El logro de este último estadio no está definitivamente consumado. Los seres humanos contemporáneos seguimos inscriptos en una larga secuencia de luchas reales y simbólicas que hicieron posible esa conquista y que deben ser sostenidas una y otra vez. En ese sentido, el mito no remite a un pasado clausurado, sino a una tarea abierta que continúa operando en la constitución misma del humano. Este contraste permite también una lectura psicológica directa. Toda vida humana se organiza en torno a una instancia que decide, proyecta, ordena y crea, y a otra que sostiene silenciosamente las condiciones que hacen posible ese ejercicio. La primera es visible, activa y reconocida. La segunda permanece fuera del campo de atención, precisamente porque no se manifiesta como acción ni como logro. Sin ese sostén previo, ninguna forma de gobierno interior sería viable. La cuestión adquiere entonces un carácter íntimo. No se trata solo de que se desea, se elige o se construye, sino de que sostiene efectivamente la vida cotidiana. La experiencia psíquica se apoya en estructuras que rara vez se tematizan. Vínculos, responsabilidades, marcos simbólicos, esfuerzos acumulados y funciones anónimas que garantizan continuidad. Cuando ese soporte es naturalizado o ignorado, emerge una ilusión de ligereza que no expresa una libertad real, sino una pérdida de contacto con las condiciones que la hacen posible. El mito sugiere así que la libertad no se opone a la estructura, sino que depende de ella, aunque esta última opere en discreción. Toda vida humana contiene estos dos planos. El que crea, decide y proyecta, y el que sostiene en silencio las condiciones que hacen posible ese movimiento. De manera casi espontánea, la atención tiende a concentrarse en el primero. El mito mismo lo sugiere cuando Atlas intenta abandonar su función y delegar su carga. El desequilibrio aparece cuando esa atención se vuelve exclusiva y el sostén queda fuera de registro. El mito de Atlas invita entonces a una observación lúcida, reconocer esa función silenciosa y admitir que además constituye una responsabilidad. Esa carga puede ser sostenida de manera consciente o sin advertirlo, ser desplazada hacia otros. Cuando ese sostén no es reconocido ni asumido, incluso las formas más concretas de libertad se vuelven frágiles. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Jung que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. La psique funciona como un todo que no se agota en la conciencia. Esta es solo una parte, y no la más importante.